¿Qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo, pero no pudieras salvar a la persona que más amas? Esta historia nos muestra cómo, a veces, la solución más milagrosa no viene de la ciencia ni de la riqueza, sino del gesto más humilde y sencillo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te tocará el alma. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Nosotros posteamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El hombre más acaudalado de Monterrey había gastado 2,000 de pesos en 15 días. Trajo médicos de Nueva York, psiquiatras de la Ciudad de México, nutriólogos suizos con títulos que llenaban una pared entera. Todos entraron a esa habitación del tercer piso con sus maletines de piel, sus diplomas y sus promesas. Todos salieron moviendo la cabeza, totalmente vencidos. Su hijo seguía sin comer, seguía ahí tirado, entre sábanas de seda, con la mirada vacía clavada en el techo, dejando que las bandejas se acumularan una tras otra sobre la cómoda de roble. 15 días sin probar bocado. Los médicos decían que era cuestión de horas, que el cuerpo no resistiría más. Don Federico Castillo, dueño de medio Nuevo León, el hombre que podía comprar cualquier cosa, estaba de rodillas en su despacho con las manos en el rostro, llorando por primera vez en 30 años. Entonces, Juana, la nueva empleada del servicio, esa mujer de 50 años que acababa de llegar del rancho y que apenas sabía leer, entró a la habitación con una ollita humeante entre las manos. Nadie le había dado autorización. Nadie sabía qué traía ahí. Pero 3 horas después, el hijo de don Federico estaba sentado en la cama con lágrimas cayéndole por las mejillas, comiéndose su segundo plato de caldo. Y Juana, sentada a su lado, le acariciaba el cabello como si fuera su propio hijo. Yo soy Diego Torres, y lo que voy a contarte hoy va a dejarte sin palabras. A veces, la solución más grande viene del corazón más simple, pero antes de seguir, dime desde dónde me escuchas. Escríbelo ahí abajo. Siempre leo todos sus comentarios y me encanta saber quién me acompaña. Para entender cómo se llegó a ese instante, hay que retroceder 16 días. A ese martes nublado de octubre, cuando Juana bajó del autobús en la terminal de Monterrey con una maleta de cartón amarrada con mecate y el papel arrugado en la mano. En el papel estaba la dirección: calle de los Cedros, 847, Colonia del Valle, la casa de los Castillo. Juana tenía 52 años, manos curtidas de lavar ropa en el río y una carta de recomendación escrita por el cura de su pueblo. Eso era todo lo que poseía, eso y la necesidad de enviar dinero a casa para los 3 nietos que había dejado al cuidado de su hermana. El taxi la dejó frente a una reja negra de 3 metros de altura. Detrás, una mansión de 2 pisos con columnas blancas y jardines que parecían salidos de una revista. Juana apretó la maleta contra su pecho y tocó el timbre. Una voz metálica salió del interfono. ¿Quién? Juana carraspeó. Juana Pérez. Vengo por el trabajo de empleada. Hubo un silencio prolongado. Después un clic y la reja comenzó a abrirse lentamente. Juana caminó por el sendero de piedra, mirando las fuentes, los rosales, las estatuas de mármol. Nunca en su vida había visto tanta opulencia junta. La puerta principal se abrió antes de que ella pudiera tocar. Una mujer alta de unos 40 años con el cabello recogido en un moño perfecto y un traje sastre color crema la miró de arriba a abajo. ¿Trae referencias?, preguntó sin saludar. Juana extendió la carta del padre Tomás con manos temblorosas. La mujer la leyó rápidamente, arrugó la nariz y la devolvió. Soy Berta, el ama de llaves. Sígueme. Juana entró arrastrando su maleta. El piso de mármol brillaba tanto que podía verse reflejada en él. Los techos eran tan altos que su voz resonaba.
Todo olía a limpiador costoso y a flores frescas. Berta caminó rápido, sin mirar atrás, hablando mecánicamente. Horario de 6 de la mañana a 9 de la noche, 2 días libres al mes. Comida en la cocina, nunca en el comedor. No se habla con el señor a menos que él le hable primero. No se entra a las habitaciones de arriba sin permiso. No se hacen preguntas. ¿Entendido? Juana asintió, aunque apenas procesaba las palabras. Estaba demasiado ocupada mirando los cuadros en las paredes, los candelabros de cristal, las alfombras tan gruesas que sus zapatos se hundían al caminar. Nunca imaginó que existieran casas así. Llegaron a la cocina. Era más grande que toda la casa de Juana en el pueblo. Acero inoxidable por todos lados. Una estufa con 8 quemadores. 2 refrigeradores industriales. Sentadas en una mesa larga de madera había 3 mujeres con uniforme gris. Levantaron la vista cuando Juana entró. La miraron con curiosidad y volvieron a sus tazas de café. «Ellas son Tere, Silvia y Yolanda», dijo Berta señalándolas sin mucho interés. «Te van a enseñar lo que tienes que hacer. Tu cuarto está en el sótano al fondo. Instálate y baja en media hora». Dicho esto, Berta se fue taconeando sobre el piso. Juana se quedó ahí parada con la maleta en la mano sin saber qué hacer. Tere, una mujer robusta de unos 60 años con cara amable, le hizo una seña para que se sentara. «Ven, muchacha, siéntate. ¿Quieres café?» Juana negó con la cabeza. «No quiero causar molestias». Tere soltó una risa breve. «Aquí ya estamos todas molestando según Berta». «Siéntate». Juana obedeció. Silvia, más joven, de unos 30, la miró con los ojos entrecerrados. «¿De dónde vienes?» «De Santa María, un pueblo cerca de Linares». Silvia asintió sin más interés. Yolanda, la más callada, solo bebía su café en silencio. Tere se inclinó hacia Juana bajando la voz. «Mira, te voy a decir algo para que no te sorprendas. Esta casa no es como otras. Aquí hay problemas». Juana frunció el ceño. «¿Qué tipo de problemas?» Tere miró hacia la puerta como asegurándose de que nadie escuchara. «El hijo del patrón, Emilio, lleva días encerrado en su cuarto. No sale, no come, no habla con nadie». Silvia intervino con tono más severo. «Ya van 3 empleadas que renunciaron por él. Dicen que está loco, que grita en las noches, que lanza cosas». Juana sintió un escalofrío. «¿Y el patrón qué dice?» Tere suspiró. «Don Federico está desesperado. Ha traído doctores, psicólogos, hasta un chamán. Nada funciona». Juana no dijo nada, solo miró su taza vacía sobre la mesa. Pensó en sus nietos, en la escuela que tenían que pagar, en las medicinas de su hermana. Necesitaba este trabajo. No podía darse el lujo de tener miedo. «¿Y qué quieren que yo haga?», preguntó levantando la vista. Silvia se encogió de hombros. «Limpiar, cocinar, hacer lo que Berta te diga y no meterte con Emilio. Esa es la regla de oro aquí». Tere puso una mano sobre la de Juana. «No te asustes, mujer. Solo ten cuidado. Ese muchacho está sufriendo algo terrible y nadie sabe qué es». Esa misma tarde Juana conoció a don Federico Castillo. Era un hombre alto, de hombros anchos, cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás y traje oscuro impecable. Entró a la cocina como un vendaval, buscando algo en los cajones, maldiciendo en voz baja. Berta entró detrás de él, nerviosa. «Don Federico, ella es Juana, la nueva empleada». Él levantó la vista apenas un segundo, asintió con la cabeza y siguió revolviendo cajones. «¿Dónde están las llaves del otro auto?». Berta corrió a ayudarlo. Juana se quedó quieta junto a la estufa observándolo. Ese hombre, con toda su fortuna, con toda su presencia, tenía ojeras profundas. Las manos le temblaban. Don Federico encontró las llaves y salió sin despedirse. Berta suspiró cerrando los ojos un momento. Juana, sin pensarlo mucho, preguntó: «¿Va al hospital?». Berta la miró con sorpresa. «¿Cómo sabes?». Juana señaló la mesa del recibidor donde había visto una carpeta con el logo de un hospital privado. Berta apretó los labios.
Sí, va a traer otro. Especialista, un neurólogo, creo, el quinto esta semana. Juana asintió despacio. ¿Puedo preguntar qué tiene su hijo? Berta la miró fijamente, como evaluándola. Luego, con voz fatigada, respondió: eso es lo que todos queremos saber. Los siguientes días, Juana trabajó sin descanso. Fregaba pisos, lavaba ventanas, planchaba ropa, preparaba comidas que casi nadie comía. La casa era inmensa, pero extrañamente silenciosa. Don Federico salía temprano y volvía tarde, siempre con algún médico nuevo. Los doctores subían al tercer piso con sus maletines. Bajaban una hora después, negando con la cabeza. Don Federico los acompañaba a la puerta. Les daba las gracias con voz rota y luego se encerraba en su despacho. Juana lo escuchaba a veces tarde en la noche caminando de un lado a otro. A veces lloraba, un hombre de su tamaño llorando como un niño. Una madrugada, Juana bajó a la cocina a las 5 de la mañana. Como siempre, encontró a don Federico sentado en la mesa, aún con el traje del día anterior, con una botella de licor medio vacía frente a él. No estaba ebrio, solo agotado, tan agotado que parecía que el alma se le había caído al suelo. Juana no dijo nada. Preparó café en silencio, llenó una taza y la puso frente a él. Don Federico levantó la vista sorprendido. «Gracias», murmuró. Juana asintió y se dio la vuelta para irse. «Espere», dijo él. Juana se detuvo. Don Federico la miró con ojos enrojecidos. «¿Usted tiene hijos?» Juana sintió un nudo en la garganta. «Tuve uno. Murió hace 10 años. Accidente en la carretera». Don Federico cerró los ojos. «Lo siento». Hubo un silencio largo. Juana se acercó un poco reuniendo valor. «Su hijo está enfermo». Don Federico soltó una risa amarga. «No lo sé. Los doctores dicen que físicamente está bien, pero no come, no habla, no duerme. Lleva 15 días así y yo no sé qué hacer». Su voz se quebró en la última palabra. Juana vio cómo apretaba los puños sobre la mesa, cómo luchaba por no desmoronarse. «He comprado todo. He traído a los mejores y nada funciona». Juana se sentó frente a él, algo que ninguna empleada debería hacer, pero en ese momento no era una empleada hablando con su patrón. Era una madre que había perdido un hijo hablando con un padre que estaba a punto de perder el suyo. «¿Puedo verlo?», preguntó Juana con suavidad. Don Federico levantó la cabeza bruscamente. «¿Para qué?». Juana no supo qué responder de inmediato. Solo sintió algo en el pecho, un impulso, una certeza. «No lo sé, pero quiero verlo». Don Federico la miró largo rato. Luego lentamente asintió. «Está en el tercer piso. Última puerta a la derecha, pero no espere mucho». Él no responde. Juana subió las escaleras con el corazón golpeándole el pecho. El tercer piso estaba en penumbra. Olía a encierro, a medicina, a tristeza. Caminó por el pasillo de madera oscura hasta la última puerta. Puso la mano en la perilla, respiró hondo y empujó. La habitación estaba oscura, las cortinas cerradas, pero alcanzó a ver la silueta en la cama. Un joven delgado, demasiado delgado, con el rostro vuelto hacia la pared. Sobre la cómoda había bandejas con comida intacta, moscas zumbaban alrededor. El aire era pesado, irrespirable. Juana dio un paso adentro. «Emilio». No hubo respuesta. Juana se acercó despacio como si se acercara a un animal herido. Se sentó en el borde de la cama sin hacer ruido. Emilio no se movió. Juana pudo ver su perfil. Tenía barba de días, el cabello revuelto, los labios agrietados. Pero lo que más le impactó fueron sus ojos. Estaban abiertos, fijos en la pared, pero no veían nada. Estaban muertos. Juana extendió la mano y con mucho cuidado tocó su hombro. Emilio se encogió como si el contacto le doliera. «No», murmuró con voz ronca. «Déjame». Juana no retiró la mano. «No vengo a obligarte a nada», dijo con voz suave. «Solo quiero saber qué te duele». Emilio cerró los ojos con fuerza.
Una lágrima le rodó por la mejilla. «Todo», susurró. «Me duele todo». Juana sintió cómo se le partía el corazón. No sabía quién era ese muchacho. No sabía qué le había pasado, pero reconocía ese dolor. Era el mismo que ella había sentido cuando perdió a su hijo. Ese dolor que te hace querer dejar de existir. Ese dolor que te quita el hambre, el sueño, las ganas de seguir. Juana apretó su hombro con suavidad. «Yo te entiendo», dijo, y lo decía en serio. Emilio abrió los ojos sorprendido. La miró por primera vez. «No, tú no entiendes nada». Juana no se ofendió, solo asintió. «Tienes razón. No sé qué te pasó, pero sé lo que es querer morirse, y sé que a veces lo único que uno necesita es que alguien se siente a su lado. Nada más». Emilio la miró largo rato, como si estuviera decidiendo si creerle o no. Luego volvió a cerrar los ojos. «Vete», dijo, pero con menos fuerza que antes. Juana se levantó despacio. «Voy a volver mañana», le dijo, «y voy a traerte algo». Emilio no respondió. Juana salió de la habitación cerrando la puerta con cuidado. Cuando llegó abajo, don Federico la esperaba al pie de las escaleras, y Juana lo miró directo a los ojos. «Él necesita algo que el dinero no puede comprar». Don Federico frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Juana dudó un momento. Luego con la voz firme respondió: «Alguien que lo vea. No como un paciente, no como un problema. Alguien que lo vea como lo que es. Un muchacho que está sufriendo y que necesita que le recuerden que todavía vale la pena estar vivo». Don Federico tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo he intentado». Juana asintió. «Lo sé, pero usted es su padre y a veces es más fácil abrirse con un extraño». Don Federico se quedó callado. Luego, con la voz quebrada, preguntó: «¿Usted cree que pueda ayudarlo?». Juana no mintió. «No lo sé, pero voy a intentarlo». Esa noche, Juana no durmió. Se quedó en su pequeño cuarto del sótano, sentada en la orilla de la cama pensando. Pensó en Emilio, en sus ojos muertos, en su voz rota, en ese dolor que lo estaba consumiendo. Pensó en su propio hijo, en cómo ella había querido morir cuando lo perdió. Pensó en las noches en que no probó bocado, en las mañanas en que no quería levantarse, y pensó en lo que la había salvado. No fue un doctor, no fue una medicina. Fue su hermana que un día llegó, se sentó a su lado y le preparó el caldo que su mamá hacía cuando eran niñas. Ese caldo simple de pollo con verduras, con ese aroma que te abraza y te regresa a casa. Al día siguiente, Juana se levantó a las 5 de la mañana como siempre, pero en lugar de empezar con la limpieza, fue directo a la cocina. Sacó una olla grande, la llenó de agua y comenzó a trabajar. Cortó zanahorias, papas, calabazas, limpió un pollo entero, lo partió en piezas, añadió cilantro fresco, cebolla, ajo, un toque de hierbabuena. Lo dejó cocinar a fuego lento durante horas. No le importó que Berta la mirara raro. No le importó que las otras empleadas cuchichearan. Solo se concentró en el caldo, en hacerlo con las manos, con el corazón, con la memoria de su madre y de su hijo. Cuando estuvo listo, sirvió un plato hondo, lo puso en una bandeja y subió al tercer piso. La puerta del cuarto de Emilio seguía cerrada. Juana tocó suavemente. No hubo respuesta. Tocó de nuevo. Nada. Entonces, con cuidado, empujó la puerta y entró. Emilio estaba en la misma posición que el día anterior. Juana dejó la bandeja en la mesa de noche, apartando las otras bandejas viejas. Se sentó en el borde de la cama. «Traje algo», dijo con voz suave. Emilio no se movió. Juana tomó el plato, lo acercó a él. «No te voy a obligar a comer, pero huélelo». Emilio no respondió. Juana puso el plato cerca de su rostro. El vapor subía, llenando la habitación con ese olor a hogar, a infancia, a amor. Poco a poco, Emilio abrió los ojos, miró el plato, luego miró a Juana. «¿Qué es eso?», preguntó con voz rasposa. «Caldo de pollo», respondió Juana, «como el que mi mamá me hacía cuando estaba triste».
Emilio cerró los ojos de nuevo. No tengo hambre. Juana asintió. Lo sé, pero no se trata de hambre. Se trata de recordar que todavía puedes sentir algo bueno. Dejó el plato sobre la mesa de noche y se levantó. Ahí te lo dejo. Si lo quieres, está ahí. Si no, no pasa nada. Caminó hacia la puerta. Cuando estaba por salir, escuchó algo, un sonido suave, como un sollozo ahogado. Se dio la vuelta. Emilio estaba sentado en la cama con el plato entre las manos, llorando en silencio. Juana volvió despacio. Se sentó a su lado, no dijo nada, solo puso una mano en su espalda, dejándolo llorar. Emilio lloró por largo rato, lágrimas que parecían venir de muy adentro. Cuando por fin se calmó, levantó la cuchara con mano temblorosa, la hundió en el caldo y se la llevó a los labios. Probó y cerró los ojos. Sabe como en casa, murmuró. Juana sonrió con lágrimas en los ojos. Esa era la idea. Emilio tomó otra cucharada y otra y otra. No terminó el plato, pero comió la mitad, más de lo que había comido en 15 días. Cuando terminó, dejó el plato a un lado y miró a Juana. ¿Por qué haces esto? Juana lo miró directo a los ojos. Porque hace 10 años, cuando perdí a mi hijo, yo también dejé de comer. Yo también quería morirme, y alguien me salvó haciéndome lo mismo que yo te estoy haciendo a ti. Emilio tragó saliva. ¿Y cómo saliste de eso? Juana suspiró. No salí, y todavía me duele todos los días, pero aprendí a vivir con el dolor. Aprendí que el dolor no se va, pero uno aprende a cargarlo mejor. Emilio bajó la mirada. No sé si pueda. Juana le puso una mano en el hombro. No tienes que saberlo hoy. Solo tienes que intentar sobrevivir hoy, y mañana intentamos sobrevivir mañana. Emilio asintió despacio. Por primera vez en 15 días había una chispa de algo en sus ojos. No era esperanza, todavía no, pero era algo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Nosotros posteamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Los días siguientes fueron distintos. Emilio no salió de su habitación, pero dejó que Juana entrara. Cada mañana ella subía con una ollita caliente, a veces era caldo, otras veces arroz con leche o atole de avena. Comidas simples, hechas con las manos, sin pretensiones, y cada vez se sentaba a su lado mientras él comía. No hablaban mucho. Emilio comía despacio, con esfuerzo, como si cada bocado le costara una batalla interna, pero comía, y eso era suficiente. Don Federico observaba desde lejos, sin atreverse a subir. Una tarde detuvo a Juana en el pasillo. «¿Qué le dice usted?», preguntó desesperado por entender. Juana negó con la cabeza. «Nada especial, solo lo escucho». Pero Berta no estaba contenta. Una mañana, cuando Juana bajó a la cocina después de estar con Emilio, la encontró esperándola con los brazos cruzados. «Se supone que tu trabajo es limpiar, no jugar a la enfermera», dijo con voz cortante. Juana se secó las manos en el delantal. «Solo le llevo comida». Berta dio un paso hacia ella. «Los doctores ya intentaron alimentarlo, no funcionó. ¿Qué te hace pensar que tú vas a lograrlo?». Juana la miró con calma. «Porque yo no soy doctora. Soy alguien que sabe lo que es sufrir». Berta apretó los labios molesta. «Don Federico te paga para trabajar, no para hacerte la salvadora». Juana asintió. «Y trabajo 12 horas al día. Si uso mis descansos para subirle comida, es mi tiempo». Berta no pudo rebatir eso, pero desde ese día, la tensión en la casa creció. Las otras empleadas empezaron a murmurar. Silvia le dijo un día mientras lavaban platos: «Ten cuidado, Berta está buscando un pretexto para despedirte». Juana no respondió, solo siguió fregando, pero por dentro sentía miedo.
Necesitaba ese trabajo, necesitaba el dinero, pero cada vez que veía a Emilio, cada vez que lo veía comer un poco más, sabía que no podía dejarlo. Había algo en él que le recordaba a su propio hijo, esa fragilidad, esa tristeza tan honda que no cabía en palabras. Y aunque no pudiera salvar a su hijo, tal vez podía salvar a este muchacho. Una tarde, Emilio le preguntó algo que Juana no esperaba. ¿Cómo murió tu hijo? Estaban sentados en la cama, él con un plato de arroz a medio terminar, ella con las manos en el regazo. Juana sintió el golpe en el pecho. Nadie le había preguntado eso en años. La gente evitaba el tema, como si nombrar a los muertos fuera llamar a la desgracia, pero Emilio la miraba con esos ojos oscuros esperando. Juana respiró hondo. Iba en la carretera, de regreso del trabajo. Un camión perdió el control, lo aplastó contra el muro. Emilio cerró los ojos. Lo siento. Juana asintió. Tenía 23 años, toda la vida por delante. Emilio dejó el plato a un lado. ¿Y cómo? ¿Cómo seguiste viviendo? Juana se limpió una lágrima que no sabía que había caído. No lo sé. Los primeros meses fueron como estar muerta en vida. No comía, no dormía, no quería ver a nadie. Mi hermana venía todos los días. Me obligaba a levantarme, me preparaba comida, se sentaba conmigo aunque yo no hablara. Juana miró a Emilio. Un día me dijo algo que me salvó. Me dijo, no tienes que estar bien, no tienes que ser fuerte, solo tienes que respirar hoy y mañana respiras otra vez. Y así lo hice, un día a la vez. Emilio tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no sé si pueda hacer eso. Juana le tomó la mano. ¿Qué te pasó, hijo? Emilio apartó la mirada. Hubo un silencio largo, tan largo, que Juana pensó que no. Iba a responder. Pero entonces, con voz quebrada, Emilio habló. Hace un mes, mi novia se mató. Juana sintió que el corazón se le detenía. Dios mío. Emilio se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Se quitó la vida en su departamento. La encontré yo. La voz se le quebró completamente. Dejó una carta. Decía que no podía más, que el mundo era demasiado para ella y que me amaba, pero que eso no era suficiente para quedarse. Emilio sollozó. Y yo no vi nada. No vi las señales. No, vi que estaba tan mal. Juana lo abrazó sin pedir permiso, sin dudarlo. Lo abrazó como abrazaría a su propio hijo. Emilio se derrumbó en sus brazos llorando como no había llorado desde que pasó todo. Fue mi culpa, decía entre sollozos. Debía haberme dado cuenta. Debía haber hecho algo. Juana le acarició la cabeza. No, las personas que deciden irse no es porque no las amemos. Es porque su dolor es más grande que todo el amor del mundo. Emilio se aferró a ella. Pero yo debí... Juana lo interrumpió con firmeza. No, escúchame, tú no la mataste. Su dolor la mató. Y ahora tú estás cargando con un dolor que no te corresponde cargar. Estuvieron así por largo rato. Emilio llorando, Juana sosteniéndolo. Cuando por fin se calmó, Juana lo miró a los ojos. Por eso dejaste de comer. Emilio asintió. No merezco estar vivo si ella no lo está. Juana negó con la cabeza. Hijo, ella decidió irse, pero tú estás aquí y puedes elegir quedarte. No por ella, por ti. Emilio la miró con ojos rojos. No sé cómo. Juana apretó su mano. Igual que yo, un día a la vez. Hoy comiste, hoy lloraste, hoy hablaste. Eso es suficiente por hoy. Emilio asintió despacio. Por primera vez en semanas parecía entender algo. Parecía ver una luz, aunque fuera pequeña al final del túnel. Esa noche, cuando Juana bajó, don Federico la esperaba en la cocina. Tenía los ojos rojos. ¿Qué pasó allá arriba?, preguntó. Oí llorar a mi hijo. Juana dudó. No sabía si debía contarle, pero don Federico la miraba con tanta desesperación que no pudo negarse. Me contó lo de su novia. Don Federico cerró los ojos y se llevó las manos a la cara. Lo sabía. Sabía que era por eso, pero él no me dejaba entrar. No me hablaba. Juana se acercó. A veces los hijos no pueden hablar con sus padres,
no porque no los amen, sino porque tienen miedo de defraudarlos. Don Federico la miró con lágrimas cayéndole. Yo solo quiero que esté bien. No me importa nada más. Juana asintió. Lo sé, pero él necesita tiempo y necesita sentir que puede estar mal sin que eso decepcione a nadie. Don Federico se limpió la cara con las manos. ¿Usted cree que va a salir de esto? Juana no mintió. No lo sé, pero hoy dio un paso. Habló, lloró, comió. Son pasos pequeños, pero son pasos. Don Federico asintió, aferrándose a esa esperanza. Gracias, murmuró. Gracias por hacer lo que ningún doctor pudo. Juana negó con la cabeza. Yo no estoy haciendo nada que usted no haría si él le abriera la puerta. Solo tuve la suerte de que me dejara entrar. Don Federico se quedó callado, pero en su mirada había gratitud y algo más. Respeto. Los días pasaron. Emilio empezó a comer más, no mucho, pero suficiente para que su cuerpo empezara a recuperarse. Juana seguía subiendo cada mañana. A veces hablaban, otras veces solo estaban en silencio. Emilio le contó más sobre Eva, su novia, cómo se habían conocido en la universidad, cómo ella amaba la fotografía, cómo tenía una risa que llenaba cualquier habitación y cómo poco a poco esa risa se fue apagando. Empezó a tener ataques de pánico, dijo Emilio una tarde. Dejó de salir, dejó de trabajar. Yo traté de ayudarla, la llevé con psiquiatras, le conseguí medicinas, pero nada funcionaba, y ella sentía que era una carga. Juana escuchaba con el corazón apretado. Te culpas por no haberla salvado. Emilio asintió con lágrimas rodándole. Debía haberlo visto venir. Debía haber estado más presente. Juana negó con la cabeza. Hijo, tú hiciste todo lo que pudiste. Pero hay dolores que uno no puede curar, por más que lo intente. Y eso no es tu falla. Es la tragedia de amar a alguien que está sufriendo más allá de lo que tú puedes alcanzar. Emilio cerró los ojos. Entonces, ¿qué hago con esto? Con esta culpa que me está matando. Juana respiró hondo. La cargas, la lloras, y con el tiempo aprendes a vivir con ella. No desaparece, pero se vuelve más ligera. Una tarde algo cambió. Juana subió como siempre, pero cuando abrió la puerta, Emilio no estaba en la cama. Estaba de pie frente a la ventana, mirando hacia afuera. Tenía las cortinas abiertas. La luz del sol entraba por primera vez en semanas. Juana se quedó quieta sin atreverse a moverse. Emilio se volvió. Tenía el rostro demacrado, la barba crecida, pero sus ojos tenían algo distinto. Vida. Buenos días, dijo con voz ronca. Juana sonrió con lágrimas en los ojos. Buenos días. Emilio miró el plato humeante en sus manos. ¿Qué trajiste hoy? Juana se acercó. Atole de avena, con canela, como el que hacía mi mamá. Emilio tomó el plato y por primera vez sonrió, solo un poco, pero fue una sonrisa. Pero no todo era esperanza. Esa misma tarde, Berta llamó a Juana a su oficina. Cuando Juana entró, encontró a Berta sentada detrás de su escritorio con una carpeta abierta frente a ella. Siéntate, dijo con voz fría. Juana obedeció con el estómago hecho nudo. Berta la miró fijamente. He recibido quejas. Juana frunció el ceño. ¿Quejas de qué? Berta entrelazó los dedos. De que no estás cumpliendo con tus tareas, de que pasas demasiado tiempo en el cuarto del joven Emilio, de que te estás excediendo en tus funciones. Juana sintió el golpe. Yo hago todo mi trabajo y lo que hago por Emilio lo hago en mi tiempo libre. Berta levantó una ceja. Tu tiempo libre, aquí no hay tiempo libre. Juana sintió la rabia subir. ¿De quién son las quejas? Berta no respondió, solo la miró, y Juana entendió. No había quejas. Berta simplemente no soportaba que ella hubiera logrado lo que ningún profesional pudo. No soportaba que una empleada del rancho, sin educación, sin títulos, estuviera salvando al hijo del patrón. Esto es ridículo, dijo Juana levantándose. Yo no he hecho nada malo. Berta se puso de pie también.
Te estoy advirtiendo. Si sigues descuidando tus obligaciones, voy a tener que dejarte ir. Juana la miró directo a los ojos. Hágalo, pero le aseguro que don Federico no va a estar de acuerdo. Dicho esto, salió de la oficina. Las manos le temblaban, pero no de miedo, de furia. Esa noche Juana no pudo dormir. Daba vueltas en la cama pensando en lo que Berta había dicho. Necesitaba este trabajo, necesitaba el dinero, pero no podía abandonar a Emilio. No ahora que estaba empezando a mejorar, no ahora que finalmente había abierto las cortinas. Se levantó, encendió la luz y se sentó en la orilla de la cama. Pensó en su hijo, en lo que él hubiera querido, y supo la respuesta. Él hubiera querido que ayudara. Siempre fue así. Siempre. Ponía a los demás primero. Juana respiró hondo. Iba a quedarse, iba a pelear por este trabajo, y si la despedían, al menos sabría que hizo lo correcto. A la mañana siguiente, cuando Juana subió con el desayuno, encontró algo que la dejó sin aliento. Emilio estaba sentado en una silla junto a la ventana, con un cuaderno en las manos, escribía algo. Juana se quedó en la puerta sin querer interrumpir. Emilio levantó la vista y la vio. «Pasa», dijo. Juana entró dejando la bandeja en la mesa. «¿Qué estás escribiendo?» Emilio cerró el cuaderno. «Una carta para Eva». Juana sintió un nudo en la garganta. «¿Para decirle qué?» Emilio miró por la ventana. «Para decirle adiós de verdad, para decirle que la amo, pero que tengo que dejarla ir». Cerró los ojos. «Y para pedirle perdón por no poder salvarla». Juana se sentó junto a él. «Eso es muy valiente». Emilio negó con la cabeza. «No es valentía, es supervivencia. Si no la dejo ir, ella me va a llevar con ella». Juana asintió. «¿Y estás listo?» «Para eso». Emilio se limpió una lágrima. «No, pero tengo que intentarlo». Juana le puso una mano en el hombro. «Entonces escribe todo lo que necesites decirle, y cuando termines, la dejas ir». Emilio asintió, abrió el cuaderno de nuevo y siguió escribiendo. Juana se quedó ahí en silencio mientras él vaciaba su corazón en el papel. Y cuando terminó, cuando cerró el cuaderno y lo puso sobre la mesa, Emilio se volteó hacia ella. «Gracias», dijo con voz quebrada, «por no rendirte conmigo». Juana sonrió con lágrimas en los ojos. Nunca lo haría. Pero entonces algo sucedió que nadie esperaba. Esa tarde, cuando Juana bajó a la cocina, encontró a don Federico esperándola y junto a él un hombre con traje oscuro y maletín. Don Federico se veía serio, demasiado serio. «Juana, él es el licenciado Guerrero, mi abogado». Juana sintió que el piso se le movía. ¿Pasó algo? Don Federico la miró fijamente. Berta presentó una queja formal. Dice que has estado actuando fuera de tus funciones, que has estado administrándole alimentos a mi hijo sin supervisión médica, que has estado interfiriendo con su tratamiento. Juana sintió la sangre helarse. «Eso no es cierto. Yo solo...» Don Federico levantó la mano. «Déjame terminar». Juana cerró la boca. El abogado abrió su maletín y sacó unos papeles. «Necesitamos que firme estos documentos». Juana miró los papeles sin entender. «¿Qué documentos?» El licenciado Guerrero habló con voz profesional y fría. «Un acuerdo de 1900. Responsabilidad establece que cualquier acción que usted tome respecto al joven Emilio es bajo su propio riesgo y que la familia Castillo no se hace responsable de las consecuencias». Juana sintió que las piernas le flaqueaban. «¡Me están despidiendo!» Don Federico negó con la cabeza rápidamente. «No, para nada». Dio un paso hacia ella. «Juana, mi hijo está mejorando por primera vez en semanas. Está comiendo, está hablando, está vivo. Y eso es gracias a usted». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero Berta tiene razón en algo. Legalmente estamos en un terreno complicado. Si algo le pasa a Emilio mientras usted lo atiende, podríamos tener problemas». Juana entendió. «Entonces, ¿qué quieren que haga?» Don Federico se acercó más. «Quiero que siga ayudando a mi hijo,
pero necesito que firme esto para protegernos a todos. Juana miró los papeles. No sabía leer muy bien, pero entendió lo esencial. Si firmaba, ella sería la responsable si algo salía mal. Don Federico vio su duda. Juana, yo sé que es mucho pedir y si no quiere firmarlo lo entiendo, pero... Su voz se quebró. Mi hijo está vivo por usted y le estoy rogando que no lo abandone ahora. Juana miró esos ojos de padre desesperado. Pensó en Emilio, en cómo había abierto las cortinas esa mañana, en cómo había sonreído. Tomó la pluma y firmó. Después de firmar, Juana subió al cuarto de Emilio con las piernas temblándole, no por miedo, sino por la magnitud de lo que acababa de hacer. Había puesto su nombre en un papel que la hacía responsable de la vida de ese muchacho. Pero cuando entró y lo vio ahí, sentado junto a la ventana, escribiendo en su cuaderno, con la luz del sol iluminando su rostro demacrado, supo que había tomado la decisión correcta. Emilio levantó la vista y sonrió débilmente. ¿Estás bien?, preguntó. Juana asintió tragando el nudo en la garganta. Sí, mi hijo, estoy bien. Se sentó junto a él. ¿Terminaste la carta? Emilio miró el cuaderno. Sí, la terminé. Hubo un silencio. ¿Y ahora qué hago? ¿Con ella? Juana lo pensó un momento. ¿Qué quieres hacer? Emilio cerró los ojos. Quemarla. Quiero quemarla y dejarla ir. Juana asintió. Entonces, eso haremos. Esa noche, cuando todos dormían, Juana y Emilio bajaron al jardín. Era la primera vez en casi 3 semanas que Emilio salía de su habitación. Sus piernas apenas lo sostenían. Juana tuvo que ayudarlo a caminar escalón por escalón. El aire fresco de la noche le golpeó el rostro y Emilio se detuvo respirando profundo. «Olvidé cómo se sentía el aire», murmuró. Juana le apretó el brazo. «Despacio, hijo, un paso a la vez». Llegaron al jardín. Las estrellas brillaban arriba. Todo estaba en silencio. Emilio sacó la carta de su bolsillo. La miró largo rato con las manos temblando. Juana tenía un pequeño bote de metal y cerillos. Puso el bote en el suelo. Emilio se arrodilló frente a él con la carta entre las manos. Las lágrimas le caían silenciosas. «No sé si pueda hacer esto», dijo con voz quebrada. Juana se arrodilló junto a él. «No tienes que ser fuerte, solo tienes que soltar». Emilio asintió. Dobló la carta con cuidado, como si fuera lo más frágil del mundo. La puso dentro del bote. Juana le dio un cerillo. Emilio lo encendió. La llama bailó en la oscuridad. Acercó el cerillo a la carta. El papel se encendió despacio. Las llamas subieron, consumiendo las palabras que Emilio había escrito con el alma. Mientras la carta se quemaba, Emilio comenzó a hablar. «Eva, te amo. Siempre te voy a amar». La voz se le quebraba con cada palabra. «Pero no pude salvarte, y me está matando cargar con esa culpa». Las lágrimas le caían sobre sus manos. «Te pido perdón por no haber visto tu dolor, por no haber sido suficiente». Se limpió la cara. «Pero necesito dejarte ir, porque si no te dejo ir, voy a morir contigo». Juana puso una mano en su espalda. Emilio sollozó. «Te voy a extrañar todos los días, pero tengo que vivir, tengo que intentar vivir». El papel se convirtió en cenizas, el humo subió hacia el cielo nocturno, y cuando la última llama se apagó, Emilio se dejó caer hacia adelante, llorando sobre sus manos. Juana lo abrazó ahí, en el jardín oscuro, bajo las estrellas. Lo sostuvo mientras él lloraba todo lo que había estado guardando. No dijo nada, no hacía falta. Solo lo dejó sacar todo ese dolor que lo había estado ahogando. Cuando Emilio por fin se calmó, se limpió la cara y miró a Juana. «Gracias», dijo, «por darme el valor para hacer esto». Juana negó con la cabeza. «El valor ya estaba en ti, mi hijo. Yo solo te acompañé». Emilio miró las cenizas en el bote. «¿Crees que ella me haya perdonado?» Juana apretó su mano. «No tienes nada que perdonar, pero si ella está en algún lado mirándote, sé que está orgullosa de ti».
Emilio asintió, limpiándose las últimas lágrimas. Vamos adentro. Los días siguientes fueron diferentes. Emilio empezó a salir más de su habitación. Primero solo al pasillo, luego a la escalera, después a la sala. Cada paso era una victoria. Don Federico lo veía desde lejos, sin atreverse a acercarse demasiado, como si tuviera miedo de que su hijo se rompiera si lo tocaba. Pero una tarde, cuando Emilio estaba sentado en la terraza, don Federico salió con 2 tazas de café. ¿Puedo?, preguntó señalando la silla vacía. Emilio lo miró largo rato, luego asintió. Claro. Don Federico se sentó, le dio una taza y se quedaron ahí en silencio mirando el jardín. Después de un rato, Emilio habló. Papá, lo siento. Don Federico lo miró con ojos llenos de lágrimas. No tienes nada que sentir, hijo. Emilio bajó la mirada. Te preocupé, te hice gastar dinero en doctores, te hice... Don Federico lo interrumpió poniéndole una mano en el hombro. Hijo, lo único que me importa es que estés vivo. El dinero no importa, nada importa si tú no estás. Su voz se quebró. Cuando pensé que te iba a perder, no pudo terminar la frase. Emilio se limpió las lágrimas. Yo no sabía cómo pedirte ayuda. Tenía miedo de que me vieras como un fracaso. Don Federico negó con la cabeza, llorando abiertamente. Tú nunca has sido un fracaso, nunca, y lamento si alguna vez te hice sentir que tenías que ser perfecto. Emilio se derrumbó en los brazos de su padre y por primera vez en años lloraron juntos. Juana los vio desde la ventana de la cocina. Tere se acercó a ella secándose las manos. Lo lograste, dijo con admiración. Juana negó con la cabeza. Yo no hice nada, él se salvó solo. Yo solo estuve ahí. Tere le dio un abrazo. A veces eso es todo lo que alguien necesita, que alguien esté ahí. Juana sonrió limpiándose una lágrima, pero entonces vio algo que le heló la sangre. Berta estaba en la puerta de la cocina, mirándola con una expresión que Juana no supo descifrar. No era enojo, era algo más complejo. Tal vez respeto, envidia, arrepentimiento. Berta se dio la vuelta y se fue sin decir nada. Juana suspiró. Sabía que esa batalla aún no terminaba. Esa tarde, mientras Juana limpiaba el comedor, Berta entró. Juana se puso tensa, esperando otro enfrentamiento, pero Berta solo se quedó ahí parada con los brazos cruzados mirándola. Necesito hablar contigo, dijo finalmente. Juana dejó el trapo sobre la mesa. Dime. Berta respiró hondo. Yo no entiendo cómo lo hiciste. Juana frunció el ceño. ¿Cómo hice qué? Berta señaló hacia la terraza, donde don Federico y Emilio seguían hablando. ¿Cómo lograste que él comiera, que hablara, que saliera de ese cuarto? Los mejores doctores del país lo intentaron y fracasaron. Y tú que apenas sabes leer. Dejó la frase en el aire. Juana entendió. No era un insulto, era genuina confusión. Juana se acercó un paso. ¿Quieres saber qué hice? Berta asintió. Juana la miró directo a los ojos. Nada. No hice nada especial. Solo me senté con él, lo escuché, le preparé comida hecha con las manos, lo abracé cuando lloraba. No traté de arreglarlo, solo estuve ahí. Berta apretó los labios. Pero eso no tiene sentido. Eso no es medicina, eso no es ciencia. Juana asintió. Tienes razón, no es medicina, es amor, y a veces el amor hace más que todos los doctores del mundo. Berta se quedó callada como si estuviera procesando algo muy profundo. Luego, con voz más suave de lo que Juana había escuchado nunca, dijo, tenías razón. Yo estaba celosa de que lograras lo que yo no pude. Juana sintió compasión por ella. Tú no podías hacerlo porque no era tu lugar. Él necesitaba a alguien que no tuviera ningún poder sobre él, alguien que no fuera su familia, ni su jefe, ni su doctora, alguien que pudiera verlo como un ser humano sufriendo, nada más. Berta asintió despacio. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Yo también perdí a alguien, dijo de repente. Mi hermano se quitó la vida hace 5 años y yo no pude salvarlo. Su voz se quebró.
Creo que por eso me enojó tanto que tú pudieras salvar a Emilio, porque yo no pude salvar a mi hermano. Juana sintió que el corazón se le partía, se acercó y puso una mano en el brazo de Berta. Lo siento mucho. Berta se limpió las lágrimas. Yo también. Hubo un momento de entendimiento entre ellas. Dos mujeres que habían perdido a alguien. Dos mujeres que cargaban con culpas que no les correspondían. Berta se enderezó, recomponiendo su postura profesional. «Voy a retirar la queja formal», dijo. Juana asintió. «Gracias». Berta la miró una última vez. «No, gracias a ti por recordarme que a veces lo más importante no es el título que tienes, sino el corazón que pones». Dicho esto, se fue. Juana se quedó ahí parada con el trapo en la mano, sintiendo que algo había cambiado, no solo en la casa, sino en todas las personas dentro de ella. El dolor de Emilio había tocado a todos, y de alguna forma extraña los había unido. Las semanas pasaron. Emilio siguió mejorando. Empezó a comer en el comedor con su padre. Empezó a leer de nuevo. Un día, Juana lo encontró en la biblioteca con un libro de fotografía en las manos. Era de Eva, explicó mostrándole el libro. Le encantaba la fotografía. Juana se sentó junto a él. «¿Te duele mirar sus cosas?» Emilio asintió. «Sí, pero ya no me paraliza. Ahora puedo recordarlas sin sentir que me estoy muriendo». Pasó una página. «Mira, esta es una foto que ella tomó». Era una imagen de un amanecer sobre el mar. Los colores eran impresionantes. Juana sonrió. Era muy talentosa. Emilio asintió. Lo era. Cerró el libro. Estuve pensando, tal vez podría hacer una exposición con sus fotos para honrar su memoria. Juana le apretó la mano. Creo que eso sería hermoso. Emilio miró por la ventana. Sé que nunca voy a estar completamente bien. Sé que voy a tener días malos, días en los que el dolor va a ser tan grande que no voy a querer levantarme. Se volvió hacia Juana. Pero tú me enseñaste que está bien no estar bien, que puedo vivir con el dolor, que no tengo que elegir entre recordarla o seguir viviendo. Juana sintió las lágrimas subir. Exacto, hijo, exacto. Emilio la abrazó. Gracias por salvarme. Juana negó con la cabeza. Tú te salvaste solo. Yo solo estuve ahí para recordarte que valía la pena intentarlo. Se separaron. Emilio se limpió las lágrimas. ¿Sabes qué? Tengo hambre. ¿Me haces uno de tus caldos? Juana rió con lágrimas en los ojos. Por supuesto. Un mes después de que todo comenzara, don Federico llamó a Juana a su despacho. Cuando ella entró, lo encontró de pie junto a la ventana, mirando el jardín. «Siéntese, por favor», dijo señalando una silla. Juana se sentó nerviosa. Don Federico se volvió. Tenía los ojos rojos, pero una sonrisa en los labios. «Juana, yo no sé cómo agradecerle». Juana negó con la cabeza. «No tiene que agradecerme nada». Don Federico se acercó. «Mi hijo está vivo gracias a usted. Está comiendo, está riendo, está planeando el futuro. Y todo eso es porque usted no se rindió». Se limpió los ojos. «Los mejores doctores del mundo me dijeron que no había nada que hacer, y usted, con nada más que una olla de caldo y un corazón grande, hizo lo imposible». Juana sintió las lágrimas caer. «Yo solo hice lo que cualquiera hubiera hecho». Don Federico negó con la cabeza. «No, no cualquiera. La mayoría de la gente hubiera seguido las reglas. Hubiera dejado que los doctores se encargaran, hubiera tenido miedo de involucrarse». Se sentó frente a ella. «Pero usted no tuvo miedo. Usted vio a un muchacho sufriendo y decidió hacer algo». Abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre. «Esto es para usted». Juana tomó el sobre confundida. Lo abrió. Dentro había un cheque. La cantidad le quitó el aliento. «Don Federico, yo no puedo aceptar esto». Don Federico levantó la mano. «No es negociable. Usted me devolvió a mi hijo. No hay cantidad de dinero que pueda pagar eso, pero al menos déjeme darle esto». Juana miró el cheque con lágrimas cayéndole. Era más dinero del que había visto en toda su vida.
suficiente para pagar la escuela de sus nietos, suficiente para las medicinas de su hermana, suficiente para darles una vida mejor. No sé qué decir, murmuró. Don Federico sonrió. No diga nada, solo prométame que va a seguir aquí, que no nos va a dejar. Juana lo miró sorprendida. ¿Quiere que me quede? Don Federico asintió. Mi hijo la necesita. Yo la necesito. Esta casa la necesita. Se inclinó hacia adelante. Y si le soy honesto, creo que usted también nos necesita a nosotros. Juana sintió algo cálido en el pecho, una sensación de pertenencia que no había sentido desde que perdió a su hijo. Me quedaré, dijo. Me quedaré todo el tiempo que me necesiten. Esa noche, Juana llamó a su hermana desde el teléfono de la cocina. Cuando su hermana contestó, Juana apenas podía hablar entre sollozos. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?, preguntó su hermana alarmada. Juana se rió entre lágrimas. Estoy más que bien. Te voy a mandar dinero, mucho dinero para los niños, para tus medicinas, para todo. Su hermana se quedó callada. ¿Qué hiciste? Juana se limpió las lágrimas. Nada malo, te lo prometo. Solo ayudé a alguien que lo necesitaba y resulta que esa persona tenía los medios para agradecérmelo. Le contó todo a su hermana sobre Emilio, sobre el caldo, sobre las noches llorando en el jardín, sobre la carta quemada. Cuando terminó, su hermana estaba llorando también. Estoy orgullosa de ti, dijo. Mamá estaría orgullosa de ti. Juana sonrió. Lo sé. Los meses pasaron. Emilio siguió mejorando cada día. Empezó a ir a terapia con una psicóloga que realmente lo entendía. Empezó a hacer ejercicio. Empezó a ver amigos. De nuevo y sí, tuvo días malos, días en los que no quería levantarse, días en los que el peso de la ausencia de Eva era demasiado. Pero cada vez que tenía un día así, Juana estaba ahí con una taza de atole, con un abrazo, con un recordatorio silencioso de que el dolor era parte de la vida, pero no tenía que ser el final de ella. Y poco a poco, Emilio aprendió a vivir con su dolor, no a superarlo, sino a cargarlo de una manera que no lo destruyera. 6 meses después del día en que Juana había llegado a la casa de los Castillo, se organizó la exposición de fotografías de Eva. Emilio había trabajado durante meses seleccionando las mejores fotos, contactando galerías, preparando todo. La noche de la inauguración, la galería estaba llena de gente, amigos de Eva, familiares, desconocidos que simplemente amaban el arte. En la entrada había una foto grande de Eva sonriendo con una cámara en las manos. Debajo, una placa que decía: en memoria de Eva Martínez, que vio el mundo con ojos llenos de luz. Emilio estaba junto a la foto recibiendo a la gente, contando historias sobre Eva. Lloraba a veces, pero también reía, y eso era un milagro en sí mismo. Juana estaba en una esquina observando. No quería robar protagonismo, pero Emilio la vio. Se acercó a ella tomándola de la mano. «Quiero que conozcas a alguien», dijo. La llevó hasta una mujer mayor de unos 60 años, con el mismo rostro suave que Eva tenía en las fotos. Ella es Gloria, la mamá de Eva. Juana sintió que el corazón se le detenía. La señora Gloria la miró con ojos llorosos. «Emilio me contó todo lo que hiciste por él», dijo con voz quebrada. Juana negó con la cabeza. «Yo solo...» Gloria la interrumpió tomándola de las manos. «Gracias, gracias por salvarlo. Eva lo amaba tanto, y sé que ella estaría feliz de saber que él está bien». Se abrazaron 2 madres que habían perdido hijos, una de verdad, otra casi, y en ese abrazo había comprensión, había dolor compartido, había sanación. Al final de la noche, cuando todos se fueron, Emilio y Juana se quedaron solos en la galería. Caminaron entre las fotos, mirando cada una. «Ella era increíble», dijo Juana. Emilio asintió. Lo era. Se detuvo frente a una foto de un árbol solitario en medio de un campo vacío. «Esta era su favorita», dijo.
Decía que ese árbol era como ella, solo pero firme, pequeño pero resistente. Juana lo miró. Y ahora tú eres ese árbol, solo a veces, pero firme, resistente. Emilio sonrió. Gracias a ti. Juana negó con la cabeza. No, mi hijo, gracias a ti por dejarme ayudarte, por confiar en mí, por no rendirte. Emilio la abrazó. Eres como una segunda madre para mí. Juana lo apretó fuerte. Y tú eres como el hijo que perdí, pero que de alguna forma encontré de nuevo. Un año después, la vida en la casa de los Castillo era completamente diferente. Emilio había vuelto a trabajar, estaba en terapia, tenía días buenos y días malos, pero había aprendido a navegar ambos. Don Federico y él tenían una relación más cercana que nunca. Hablaban, cenaban juntos, reían juntos. Berta seguía siendo estricta, pero había suavizado su trato con las empleadas. Y Juana seguía cocinando caldos, seguía abrazando a quien lo necesitara, seguía siendo la luz silenciosa en esa casa grande. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Emilio bajó a la cocina. «Buenos días», dijo robándose un pedazo de pan. Juana le dio un manotazo juguetón. «Buenos días, ladrón». Emilio rió. Esa risa que Juana pensó que nunca volvería a escuchar. Esa risa que era la prueba de que el amor, aunque simple, era la medicina más poderosa. Emilio se sentó en la mesa de la cocina mirando a Juana trabajar. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó. Juana frunció el ceño pensando. «Miércoles». Emilio negó con la cabeza. «Hace un año que me salvaste la vida». Juana se detuvo con el cuchillo en la mano. Se volvió hacia él. «Tú te salvaste solo, mi hijo». Emilio negó con la cabeza. «No, yo estaba muerto, y tú me regresaste a la vida con caldo de un pollo y abrazos y esa paciencia infinita que tienes». Se limpió una lágrima. «Quiero que sepas que todos los días le agradezco a Dios por haberte puesto en mi camino». Juana dejó el cuchillo y se acercó a él. Le puso las manos en las mejillas. «Y yo le agradezco a Dios por haberte conocido, porque tú me recordaste que aunque perdí a mi hijo, todavía puedo ser madre, todavía puedo dar amor». Se abrazaron en silencio. Esa tarde, mientras Juana trabajaba en el jardín, don Federico salió con 2 tazas de té. «¿Puedo acompañarla?». Juana asintió limpiándose las manos en el delantal. Se sentaron en una banca mirando las flores que Juana había plantado. «Nunca le pregunté», dijo don Federico, «qué la motivó a no rendirse con mi hijo. Usted apenas nos conocía. Pudo haberse ido en cualquier momento». Juana miró las flores. «Mi hijo», dijo simplemente. «Cuando murió, yo quise morirme también y alguien se quedó conmigo. Alguien no se rindió conmigo y me salvó. Cuando vi a su hijo en esa cama, tan perdido, tan roto, vi una oportunidad de hacer por él lo que hicieron por mí». Don Federico asintió emocionado. «El mundo necesita más personas como usted, Juana». Juana sonrió. «El mundo necesita más personas que se detengan, que miren, que escuchen y que amen sin esperar nada a cambio». Las estaciones cambiaron. El otoño llegó de nuevo, un año completo desde que Juana había llegado a esa casa, y en ese año todo había cambiado. Emilio estaba planeando estudiar una maestría en psicología. Quería ayudar a otras personas que estuvieran pasando por lo que él pasó. Don Federico había empezado a donar a organizaciones de salud mental, y Juana seguía siendo Juana, humilde, amorosa, inquebrantable. Una tarde, mientras preparaba la cena, encontró una caja envuelta en papel de regalo sobre su cama. Abrió la tarjeta. Decía: «Para la mujer que me enseñó que vale la pena seguir viviendo. Con todo mi amor». Emilio abrió la caja. Dentro había una foto enmarcada. Era de ella y Emilio en 1910. El jardín el día de la exposición. Ambos sonriendo, ambos vivos. Juana la abrazó contra su pecho y lloró. Esa noche, durante la cena, don Federico hizo un brindis. «Por Juana», dijo levantando su copa.
la mujer que nos salvó a todos, no solo a Emilio, sino a esta familia entera. Todos levantaron sus copas. Juana, sentada en la mesa con ellos por primera vez porque Emilio había insistido, se limpió las lágrimas. No hice nada especial. Emilio negó con la cabeza. Hiciste todo. Nos recordaste que lo más importante en la vida no es el dinero, ni los títulos, ni el éxito. Es el amor, es estar ahí para alguien, es no rendirse. Levantó su copa más alto. Por Juana, por enseñarnos que a veces un plato de caldo hecho con amor puede salvar una vida. Todos brindaron, y en ese momento Juana sintió algo que no había sentido en años. Paz, propósito, hogar. Los años pasaron. Emilio se graduó de su maestría. Abrió un centro de apoyo para personas en crisis. Lo llamó Casa Eva, en honor a su novia. Juana trabajaba ahí como voluntaria, preparando comidas para las personas que llegaban. Don Federico financiaba el centro y juntos salvaban vidas, una por una, con caldos calientes, con abrazos, con escucha, con amor. La historia de cómo una empleada humilde había salvado al hijo de un millonario se volvió conocida en Monterrey. Periodistas querían entrevistar a Juana, pero ella siempre decía que no. No soy una heroína, decía. Solo soy una mujer que entendió el dolor de otra persona y eso no es extraordinario, eso es ser humano. Y tenía razón. Lo extraordinario no fue que Juana salvara a Emilio. Lo extraordinario fue que se atrevió a intentarlo. Una tarde ya mayor, Juana estaba sentada en el jardín de la casa de los Castillo. Emilio, ahora un hombre de 40 años con su propia familia, vino a visitarla. Traía a su hija de 5 años de la mano. «Abuela Juana», dijo la niña corriendo hacia ella. Juana la levantó con esfuerzo, besándola en la frente. Emilio se sentó junto a ella. «¿Sabes qué le estuve contando?», preguntó. Juana negó con la cabeza. Le conté la historia de cómo me salvaste la vida, de cómo un plato de caldo cambió todo. La niña miró a Juana con ojos grandes. «¿Es verdad, abuela?». Juana sonrió. «Es verdad, mi amor. Pero no fue el caldo, fue el amor que puse en él». La niña abrazó a Juana. «Yo también te amo, abuela». Juana cerró los ojos sintiendo la calidez de ese abrazo y supo que su vida había valido la pena. Cuando Juana murió, a los 82 años, la iglesia estaba llena, no solo con la familia Castillo, sino con decenas de personas que ella había ayudado a lo largo de los años, personas que habían llegado rotas a Casa Eva y que habían salido con esperanza. Emilio dio el elogio. Habló de cómo Juana le había enseñado que el dolor no era el final, que era posible cargar con las heridas y seguir adelante, que el amor, aunque simple, era la fuerza más poderosa del universo. «Mi vida existe porque ella no se rindió conmigo», dijo con voz quebrada, y sé que hay cientos de personas aquí que pueden decir lo mismo. Juana no tenía títulos, no tenía dinero, no tenía poder, pero tenía algo más valioso. Tenía un corazón que no conocía límites y eso fue suficiente, más que suficiente. Cuando terminó, no había un ojo seco en la iglesia. En su tumba pusieron una inscripción simple: Juana Pérez, madre, amiga, salvadora de almas, nos enseñó que el amor se cocina en una olla y se sirve con las manos. Y junto a su nombre, una pequeña olla de barro, porque esa olla representaba todo lo que ella era, simple, humilde, esencial. Cada año, en el aniversario de su muerte, Emilio y su familia visitaban la tumba. Traían flores y un termo con caldo de pollo. Lo dejaban ahí como ofrenda, como recordatorio, como promesa de seguir su legado. Y en Casa Eva seguían preparando comidas para los que sufrían, seguían abrazando a los que lloraban, seguían siendo la mano extendida que Juana siempre fue, porque ella les había enseñado que salvar una vida no requiere superpoderes, solo requiere presencia, amor y un plato de comida hecho con el corazón.
A veces las historias más grandes nacen de los gestos más pequeños, un caldo, un abrazo, una palabra suave en medio de la tormenta. Juana no cambió el mundo entero, pero cambió el mundo de Emilio, y eso fue suficiente, porque al final no se trata de cuántas vidas tocamos, sino de qué tan profundo las tocamos. Juana tocó profundo, y su legado sigue vivo en cada persona que aprendió de ella que el amor, por simple que parezca, es la medicina más poderosa que existe.